Agradecimiento por la vida, por la salud que tiene hoy, en esta mañana. El Señor ha seguido siendo bueno con cada uno de nosotros y por eso estamos vivos, mis hermanos. Por eso estamos en pie, por eso podemos ver, hablar, escuchar, respirar, caminar, palpar. Me imagino que ya tomaron el primer alimento de la mañana y todo eso es gracias a la misericordia de Dios. Y ahora vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes, los interesados, los que verdaderamente le prestan atención al Señor. Vamos a compartir una palabra que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 13 al 15. Allí, el que tenga su Biblia, ábrala por favor, Evangelio según San Juan, capítulo 3. Y se ubica en el versículo 13 al 15. Vamos a estar leyendo estos 3 versículos de la palabra de Dios. Y vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta preciosa mañana. Una mañana soleada, llena del poder y de la misericordia de nuestro Dios. Juan, capítulo 3, versículos del 13 al 15. Voy a leer esta escritura en el nombre del Padre, Jehová de los ejércitos, en el nombre de su amado Hijo, Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, y bajo el poder y la unción del Santo Espíritu de Dios, que hoy se pasea en este lugar. Dice así la palabra de Dios, hablando Jesucristo, dijo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Estas palabras que acabamos de leer, mis amados, se las dirigió nuestro Señor Jesucristo a un hombre maestro de la ley judía que se llamaba Nicodemo. Una entrevista o una conversación más bien que tenía el Señor Jesucristo con este hombre principal entre los judíos, fariseo, maestro de la ley, que fue una noche inquieto por saber más de Jesús, inquieto por las obras, por las señales, por los milagros que estaba viendo hacer a Jesús, y fue de noche a buscarlo, de una u otra manera hacerle algunas preguntas a Jesús. Pero Jesús comenzó a decirle algunas cosas a Nicodemo, entre ellas que él necesitaba nacer de nuevo, porque a pesar de que era un maestro de la ley, este hombre no conocía a Dios y tampoco había nacido de nuevo, y era necesario que él naciera de nuevo para que fuera salvo. En esta escritura que acabamos de leer, en el versículo 13 al 15, Jesucristo finaliza diciéndole a Nicodemo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Hijo del Hombre es el mismo Jesús. O sea, Jesús estaba hablando de él mismo. Y termina el 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿qué quiere decir esto de una serpiente de bronce que fue levantada? ¿Qué nos está queriendo decir el Señor Jesucristo allí? Bueno, en el capítulo 21
de el libro de Números en el Antiguo Testamento. No lo busque, solamente escuche. Si usted quiere, posteriormente busque más tarde, cuando ya nosotros nos vayamos y usted se interesa en saber más sobre esa serpiente de bronce, entonces se va al capítulo 21 de Números y comienza a leer al respecto. Pero ¿por qué hace alusión el Señor Jesucristo a esta serpiente de bronce? ¿Y por qué Él dice que así como esa serpiente fue levantado en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre o Él mismo, Jesús, sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? La historia de esa serpiente de bronce se dio en el desierto, cuando el pueblo de Dios, Israel, se encontraba en el desierto después de haber salido de Egipto, de la esclavitud. Atravesaron por el desierto para llegar a Canaán, la tierra prometida. Sin embargo, a causa de la murmuración, a causa de las quejas, a causa de los pecados, de la idolatría del pueblo de Israel, Dios los mantenía siempre en castigo, siempre les quitaba la comida, a veces no les daba agua, porque necesitaba llamarles la atención. Pero en su misericordia después volvía el Señor a proveerle de todas estas bendiciones. Sin embargo, el pueblo de Israel, de la misma manera como hacemos nosotros cada día, se rebelaba con Dios. Cuando le faltaba el agua, ponían el grito en el cielo y se quejaban de Dios y se quejaban de Moisés y murmuraban y hacían muchas cosas. Y a causa de ello, el Señor mandó estas serpientes de verdad, de las que usted conoce. No sabemos qué clase, si eran cascabel, si eran coral, si era alguna de esas serpientes venenosas, no sabemos, pero eran serpientes y eran tan letales, eran tan venenosas que al que mordían lo mataban inmediatamente. Ahora, ¿y por qué Dios es tan malo que le manda serpiente a la gente para que los mate? Precisamente por causa del pecado, varón. Porque es que el pecado produce muerte. El pecado trae destrucción a la vida del hombre. Y por eso Dios mandó esa serpiente para que ellos se corrigieran, para que dejaran de pecar, para que dejaran de hacer lo malo, para que dejaran de murmurar. Y cuando los israelitas comenzaron a darse cuenta que se estaban muriendo por la mordida de la serpiente, entonces comenzaron a recapacitar y a arrepentirse. Y fueron donde Moisés y le dijeron: Moisés, órale al Señor que quite esta serpiente que nos está matando. Y Moisés oró por el pueblo. Y Dios, que es grande en misericordia, mis amados, le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y la colocas en un asta y la levantas, y todo aquel que sea mordido por una serpiente de verdad, mira a la serpiente de bronce, no morirá. Ese fue el remedio, varones. Ese fue el remedio que nuestro Dios propició para que el pueblo de Israel no muriera por causa de la mordedura de la serpiente. De tal manera que todo aquel israelita que por su murmuración era mordido por una serpiente, corría a donde estaba la serpiente de bronce levantada en lo alto en el asta, la miraba y no moría, sino que se sanaba. Tremendo. El poder de Dios los sanaba cuando ellos colocaban la mirada en la serpiente de bronce. Escuche bien esto. No era la serpiente de bronce la que los sanaba. No era el poder de esa serpiente la que sanaba a los israelitas que eran mordidos. Era el poder de Dios que descendía sobre ellos cuando ellos obedecían la voz de Dios. ¿Y cuál era la voz de Dios para ellos? Que miraran a la serpiente de bronce. Ellos lo hacían así, y cuando obedecían a Dios, entonces Dios los sanaba por medio de su poder. Alabado sea el Señor.